La zona cordillerana de la región del Biobío es un sector privilegiado, rodeado de extensos bosques por donde fluyen grandes y caudalosos ríos. Desde hace cientos de años, este lugar ha sido tierra fértil para que el ser humano se asiente en los numerosos valles que nacen desde la montaña. Diversos grupos de personas han vivido en estos suelos a lo largo de la historia, siendo la etnia pehuenche uno de los habitantes más antiguos del lugar, quienes se establecieron en estas tierras antes de la llegada de los españoles al continente americano. Los mismos atributos que vieron los pehuenches en este lugar también fueron percibidos por otros ciudadanos del país, quienes con el paso del tiempo fueron llegando a la zona para disfrutar de los beneficios que ofrecía esta generosa tierra. No solo fueron familias quienes decidieron asentarse en esta parte de la octava región, grandes empresas eligieron a este lugar como el sitio ideal en donde establecer sus industrias, ya que las condiciones geográficas de la zona eran óptimas para el desarrollo de algunos rubros, como por ejemplo el forestal. Sin embargo, desde la llegada de estos nuevos vecinos, la vida no ha vuelto a ser como antes para los habitantes de la zona que hoy componen los municipios de Santa Bárbara, Quilaco y Alto Biobío. La presencia de industrias como la forestal ha significado un empobrecimiento en la calidad de vida de estas personas, ya que las grandes plantaciones que existen en la actualidad han provocado numerosos problemas a quienes viven en el lugar. Como ustedes saben, el terreno cordillerano, el suelo cordillerano es muy, por así decirlo, escaso, ¿ah? Está todo sobre la piedra volcánica o sobre superficie muy pedregosa. Por lo tanto, cuando se realiza una plantación, muchas veces el tronco se agarra de esa superficie, el árbol no brota todo lo que tiene que brotar porque no tiene el espesor de tierra para enraizarse, se corta el árbol, se saca la raíz, se saca la tierra que sustenta la superficie del suelo. Llega la lluvia o la nieve, se derrite la nieve, llueve, se erosiona el terreno, se lava la superficie de la tierra, va a los ríos. Cuando llueve en el Alto Biobío, la imagen más presente que se tiene en el río Queuco, por el valle del Queuco del Biobío, el sedimento de tierra. O sea, vale decir, nos estamos quedando sin tierra. La gente tiene que vender sus terrenos porque no le produce. Porque el hecho de que está aquí plantado de pino, por ejemplo, o de eucalipto, y el vecino no tiene plantado, y el vecino siguiente sí tiene plantado, entonces queda este terreno que igual se pone mal a la tierra, se va perdiendo su fertilidad y no sirve para plantarlo, porque están los árboles muy cerca. Entonces la gente está obligada a vender sus terrenos, no le queda otra alternativa, porque si no queda el terreno ahí que no se ocupa. El mismo problema de agua que tenemos en gran parte culpa de ellos, porque han plantado en donde salía el agua, digamos, que salía de arriba de un cerro que hay más allá y habían vertientes grandes, y antes que plantaran pino ahí, en el verano igual traía agua. En el verano los chicos hacían un pozón ahí y se bañaban, los más chicos, y ahora se seca. Ahora en el verano, por ejemplo, llega un hilito de agua que para tomar los animales hubo que hacer un pozón, digamos, ahí para que se acumulara agua. Antes hacían chacras grandes, se sembraban hartas papas, por ejemplo, maíz, poroto, y ya nadie hace eso porque no se puede, porque no hay agua para regarlo. Entonces todo hay que comprarlo. La pérdida de tierras aptas para el cultivo y la escasez de agua son solo algunos de los problemas que se presentaron con la llegada de la industria de la madera. Para quienes viven en esta zona, este negocio ha modificado casi todos los aspectos de su vida cotidiana, ya que diariamente deben sufrir en carne propia las consecuencias de vivir en una zona rodeada de plantaciones forestales, las cuales pertenecen principalmente a las empresas Arauco y Mininco. Otro problema ha sido el tema de los incendios forestales, que no existe un plan de emergencia o de protección contra incendios forestales. Hay muchas familias que están ubicadas, ¿no es cierto?, cercanas a estas empresas y que en definitiva están
muy asustados porque cuando hay un incendio forestal lo más probable es que se vaya a quemar su casa. Y el otro tema es que destruyen mucho los caminos y ellos no arreglan nada, ellos destruyen, ¿no? Y se van y se llevan su madera y los demás que se hagan cargo de lo que ellos dejan. En una noche se logran contabilizar hace pocos meses atrás 170 camiones que están pasando cada 10 minutos, día y noche, y eso significa que la gente que dormía tranquila en el campo no lo puede hacer. Además de todas las molestias que deben soportar estas personas, otro hecho importante que los afecta es que estas empresas forestales, a pesar del fuerte impacto ambiental que producen en la zona, generan menos trabajo para ellos del que existía antiguamente en estos mismos bosques. Hay un campo más arriba que era un fondo y eso le da trabajo a harta gente, pero lamentablemente los dueños por ahí hicieron malos negocios, se endeudaron y tuvieron que vender el campo porque ya no podían trabajarlo. Y lo compró una forestal, lamentablemente. Así que ahí ya quedó la embarrada. No, ya la gente no tuvo trabajo, porque ahora, por ejemplo, cosechan el bosque y lo hacen todo con máquinas. Trabajan un par de personas que manejan las máquinas en realidad y la gente que maneja los camiones. Esos son los que ganan, pero son la cuarta parte de la gente que trabajaba antes. Las acusaciones de habitantes y alcaldes de las comunas afectadas son compartidas por el gobierno regional y el representante de las forestales instaladas en la zona. Situaciones, por ejemplo, de falta de agua para consumo humano pueden darse como situaciones no poco usuales, sino que como situaciones que tenemos que hacernos cargo desde el Estado y que generan, cuando una persona no tiene agua para consumo humano, se generan situaciones de pobreza asociadas. Porque si no tiene agua para consumo humano, menos va a tener para el regadío, por lo tanto va a tener un problema real de subsistencia. Que efectivamente existen camiones que pasan por los caminos, que tiran polvo y que esa cuestión existe, se queman los bosques, todo eso es cierto. Sin embargo, para ellos estas situaciones que afectan la vida cotidiana de los habitantes del lugar son inevitables, ya que son parte del precio que hay que pagar para que una industria exitosa como esta siga funcionando. La industria forestal, para poner un ejemplo muy concreto, genera desarrollo, producción de riqueza, pero genera externalidades negativas. Y lo que se tiene que hacer cargo el Estado es poder ir disminuyendo las externalidades negativas ya respecto sin hacer desaparecer las positivas que tiene cualquier tipo de actividad. Al final las externalidades siempre finalmente se producen. Ahora hay un trabajo constante para que no se produzcan, pero mira, esto es como, de repente me lo imaginaba como tener autos en Santiago. Tener autos en Santiago tiene externalidades. Los autos chocan, atropellan gente y cosas de ese tipo. Pero los beneficios de tener autos son muy superiores a los costos que tienen. Y lo que trata de hacer toda la gente es no chocar, ¿no es cierto? No tener los problemas, no atropellar personas. Se trata de disminuir los posibles costos y los posibles daños que se hagan a terceros al máximo, ojalá cero, digamos, pero siempre se van produciendo, por la magnitud que tiene esta industria, siempre se van produciendo algunos casos. Lamentablemente, las forestales no son los únicos vecinos que llegaron a cambiar la vida de estas localidades para siempre. Otra industria que se instaló con fuerza en esta parte de la región son las hidroeléctricas. Pangue, Ralco y Angostura son las tres grandes centrales que se ubican en este lugar, las cuales llegaron a la zona prometiendo ganancias y desarrollo, pero para algunos esas promesas nunca se cumplieron. Nosotros como comuna también hemos sentido de que la construcción de las centrales hidroeléctricas durante estos 20 últimos años no ha estado aparejada del desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Tanto es así que las cifras duras del Mideplan del año 2004, después 2009, señalaban de que las comunas más pobres en la región eran Alto Biobío, Quilaco y Santa Bárbara.
Las experiencias de otras represas en Europa señalan que cada vez que se instala una represa al lado de una comuna X, esa comuna sale del subdesarrollo y rápidamente avanza al desarrollo. En el proceso de construcción, paulatinamente hay un crecimiento del empleo importante. O sea, el pic de construcción, nosotros tuvimos acá 4.500 personas. ¿Y hoy en día cuántas personas trabajan acá? En Colbún son 52 personas. ¿Y de personas locales de cada persona? Locales como Colbún son alrededor de 3 o 4 personas, si no me equivoco en el dato. Y es un hecho conocido por todos que en el caso de la industria hidroeléctrica, la mayor cantidad de mano de obra que se genera es la etapa de construcción. La etapa de operación de una hidroeléctrica en cualquier lugar es una etapa que no requiere un uso intensivo de mano de obra, por razones obvias, es más bien operación. Además del escaso trabajo que ofrecen estas empresas, otra crítica que hacen las autoridades de la zona es que estas industrias no pagan tributos en las municipalidades locales, por lo que el aporte monetario que entregan al lugar donde realizan sus labores es mínimo. Actualmente los tributos siempre se canalizan donde están las oficinas y las casas comerciales, y en este caso de Santiago. A pesar del escaso aporte económico y laboral que ofrece la industria hidroeléctrica a estas comunas, el efecto más grave que provocó la instalación de estas centrales fue otro. Y es que lo económico dejó de ser primordial cuando las personas que habían habitado toda su vida en este lugar les mencionaron una palabra que nunca antes habían escuchado: relocalización. Y a partir de la construcción de la central Pangue empieza todo un proceso de relocalización, de traslado de comuneros ubicados en los bordes de los lagos que conformaron la construcción de esta central. Yo diría que es el acto más brutal que se comete con las comunidades indígenas, porque se desarraiga a la gente de su medio ambiente propio y se le lleva a otros lugares a vivir, lejanos a su cultura, lejanos a su medio ambiente, lejanos a su patrimonio cultural. Y hay 14 familias originales del Fundo San Pedro, ¿cierto?, que son trasladadas hacia la comuna de Santa Bárbara y se ubican en el sector de los Nostros. Quiero que sea importante esta cantidad de familias, entre 14 y 18 familias que se ubican en los Nostros, porque después, con la construcción de la central Angostura, estas mismas familias tienen que moverse de nuevo, por segunda vez tienen que moverse y desplazarse hacia otros centros que les compren, ¿cierto?, la empresa Colbún. Mi nombre es Ramón Esther Reinado Méndez. Yo soy nacida y criada en el Alto Biobío. De allá son nuestras raíces. Nosotros somos indígenas. Nadie lo molestaba después que llegaron las centrales y ya empezaron a moverlos para allá y para acá. Cuando recién llegó la central Endesa arriba, o sea, la empresa Endesa, llegaron allá y dijeron: no, ustedes tienen que salir porque van a ser afectados, se les va a dar una casa buena, pero no había nada más. No lo indemnizaron con nada, no lo ayudaron con nada, los trajeron acá y chao, se olvidaron. No vimos nada, y llegamos a un lugar donde no conocíamos, sin trabajo, sin nada. ¿Cómo podíamos surgir de primera? Pero tanto como para Ramona como para sus vecinos, el momento más traumático de la relocalización fue cuando a fines de 1998 comenzó el proceso en el que fueron forzados a abandonar sus tierras ancestrales para que la hidroeléctrica Ralco pudiese comenzar su construcción, lo que derivó en un gran conflicto. Desafortunadamente, este no sería la única vez que le tocaría vivir esa situación. Yo trabajé en la central Ralco y me hallé en toda esa guerrilla que hicieron cuando la gente pehuenche defendía sus derechos. Y mis primas dicen que ellas la torturaron y todo. Los carabineros por delante de los demás que llevan ahí torturaban a los que no eran indígenas igual, porque le decían: no, ustedes vienen de afuera, vienen a ayudar a pelear, a eso le daban más duro. Dice que le pisaban el cuello, dijo, le sacaban la lengua. ¿Qué no hacían? Dijo. Sí, mi tía dijo que
A un joven que se llama Vicente, que todavía está enfermo, a ese dice que le pisaron el cuello, le sacaban la lengua. Dice, ¿quién asciende? Dice que ella le dijo, mátenlo y se lo comen, dice que le dijo ella, porque ella pensó que le iban a matar. Esos fueron, yo creo, los momentos más difíciles que vivimos, que la gente no está acostumbrada a eso, que la gente está luchando por sus derechos, ¿no? Y resulta que igual somos personas de carne y hueso, también tenemos sentimientos. ¿Se imagina usted? Le pagan con eso y encima no le dan nada. Nada. No voy a repetir una vez más en este tema las causas más antiguas que originan el problema. Oiga, ¿y usted cómo se tomó la noticia cuando le vienen a decir otra vez que tal vez se iba a implementar? Que de nuevo se iba a hacer otra central. La verdad es que nosotros quedamos block porque no queríamos sufrir lo mismo, pensamos que íbamos a volver de nuevo a sufrir lo mismo, pero nosotros dijimos que nosotros no queríamos hablar con nadie, no queríamos saber más de centrales. Así que se perdieron y después llegaban todos los días a visitarlo, por una y otra parte. Una persona y otra llegaban a golpearlo las puertas. Si no salíamos nosotros, sí o sí le iban a hacer, porque ya la mayoría estaba ya conversatada, ya pasar. Durante el proceso de relocalización de habitantes desde la comuna de Alto Biobío hacia Santa Bárbara, se estima que fueron alrededor de 3.000 personas las que fueron obligadas a trasladarse de hogar, y tanto las empresas involucradas como las autoridades locales concuerdan en que ese hecho fue dañino para todos los que tuvieron que vivir esa situación. En un negocio debía tratar de evitarse el traslado de personas. No es lo mejor. Muchas veces se necesita, pero no es lo mejor. Porque efectivamente el cambiar de territorio implica quizás pérdida de capital social, efectivamente, implica volver a generar raíces en otro lugar, implica cambios en la actividad económica que se estaba realizando, puede dificultarla más o puede incluso hacerla cambiar. Por lo tanto, por supuesto que tiene consecuencias. Yo creo que no podríamos desconocer que trasladar a personas o cambiarlas de un lugar a otro no implica cambios en su estructura social y en su estructura económica. Eso ha provocado, por supuesto, un problema en cuanto a la identidad, en cuanto al sentido de pertenencia del territorio, en cuanto al mantener los rituales y tradiciones que hacían efectivamente en el Alto Biobío. A pesar de la experiencia vivida en esta zona, las relocalizaciones de personas no son un tema del pasado en nuestro país, ya que todavía existe la posibilidad de que estas situaciones se vuelvan a repetir en el futuro. Hoy en día tampoco existe un marco jurídico que las regule. Hablamos de consulta indígena, pero no hablamos, la ley nunca se puso en el caso de, por ejemplo, regular la relocalización. Yo lo invito a usted a buscar una ley que diga, esta ley regula las relocalizaciones en caso de que se instale una megacentral o una central hidroeléctrica. No existe. Por muy pequeña que sea una central de paso o un embalse, si el lugar donde va a ser inundado tiene una familia, obviamente va a haber una relocalización. O sea, es súper natural. Sin embargo, por más natural que parezcan hechos como estos para el gobierno, las situaciones que han tenido que sufrir los habitantes de esta zona, producto de la instalación de la industria hidroeléctrica y forestal, han terminado por afectar directamente a la calidad de vida de estas personas, deteriorándola de forma notoria. Si yo vivo en una comuna donde tenía río, montaña, tenía acceso al agua potable, tenía posibilidades de recrearme y además tenía confianza en mis vecinos, y hoy día se transforma mi territorio porque se transforma producto de la inclusión de estas industrias, y ya no tengo río, desapareció ese río, además el borde del río está privatizado, por lo tanto si yo quisiera ir a mirar alguna acumulación de agua tengo que pagar por eso, o no, sencillamente no puedo entrar porque está en manos de una industria, es privado.
Además, las relaciones comunitarias ya no las tengo porque mis vecinos y vecinas se fueron porque los relocalizaron. Perdí la historia, perdí el vínculo. Sumado a eso, un Estado que no llega, también de eso se trata la condición de pobreza. Aquí se creó una necesidad. Lamentablemente hay gastos, hay pagos, hay gente que está enferma, y como delante usted bien lo decía, hay gente que se suicidó por pérdida cultural, porque su cosmovisión ya no existe. Entonces, si usted considera los efectos perniciosos que produjo la construcción de las centrales en la cultura pehuenche, a los efectos, yo creo que es más dañino que beneficioso. Para el país puede ser beneficiosa la producción de energía eléctrica, no lo discuto, pero para los efectos, si lo hablamos desde un punto de vista bien indigenista, fue catastrófico. Hace 10 años se previó la disminución de la población y se ha cumplido, ¿no? Ahora seguimos así, con una población envejecida y además reduciéndose sustantivamente. Seguir con esa dinámica va a significar que vamos a tener solo pinos y solo centrales hidroeléctricas en los territorios rurales. ¿Usted cree que estas comunidades, en cierto sentido, si todo sigue como está hasta ahora, están destinadas a desaparecer? No me cabe la menor duda. Es lamentable, pero es una realidad. Las promesas incumplidas, el falso desarrollo y la escasez de recursos son algunas de las consecuencias que han tenido que vivir quienes han habitado históricamente en este lugar. Y aunque todo esto ha significado un gran problema para estas personas, ellos aseguran que lo que más les duele de toda esta situación es la pobreza emocional en la que viven hoy. Esa que llegó con las forestales y las hidroeléctricas y que, al igual que esos vecinos molestos, parece que vino para quedarse. La gente se ha empobrecido en el tema de que se ha vuelto más egoísta. Cada uno vive su vida, no comparten mucho con los vecinos, no hay mucha colaboración entre los vecinos, digamos. Ahora la gente se ha vuelto más individualista, digamos, más egoísta en ese sentido. Cada uno se la arregla como puede nomás. No hay cooperación entre la gente. En cambio, antes sí había más vida de comunidad. Pues la misma gente de repente le vuelve la espalda y le dice: ah, no, ya ustedes ya están ricos, tienen buenas casas, ustedes tienen plata. No es así. No es así. Somos las mismas, y a lo mejor las casas son otras. El hecho de también no tener ¿cómo se puede decir? El calor de la gente que uno la quiere. Eso también es lo más triste. Esa es la pobreza más grande que hay. El no compartir, el hecho de no tener su gente a su lado. ¿Sí? Que uno de repente eso es lo más que valoriza más, antes del dinero y todo. Mi hijo me dice: mamá, que si ya estamos en otro punto de vista, me dice, si ya para allá no los quieren mucho, dice, pero ¿qué hacerle? De repente no es para que Chile progrese, como dicen, que todas estas cosas se hacen para que Chile progrese. ¿Y quiénes son los que progresan aquí? Son los grandes empresarios. Pero nosotros, en vez de progresar algo, también vamos más para abajo. O sea, vamos más pobres en vez de estar mejor. ¿Hasta cuándo se prolongará la sordera, la indiferencia, el egoísmo? ¿Hasta cuándo será quien limite toda existencia? ¿Hasta cuándo la suerte estará cobijando al implacable? ¿Hasta cuándo la muerte vendrá a saludarnos con gesto amable? ¿Cuántos seres valientes tendrán que vertir su sangre tenaz? Volver con su deceso mejor la existencia de los demás.